Buenos días. Buenos días. Buenos días, hermanos. Es un placer poder estar aquí en estos momentos para expresar la palabra del Señor. ¿Qué os voy a decir? Desde que los ancianos me dijeron que si me animaba para poder llevar la palabra desde este púlpito, eso me lo comunicó Jesús Manzano el domingo y le dije, dame 2 días. Dame 2 días, no porque yo no quisiera, sino porque tiene que ser cosa del Señor. Creo que esto es serio, lo que desde aquí se dice tiene que venir del Señor siempre. Y entonces, pues, el Señor habla. Mucha gente dice que no le escucha al Señor, que no, y a mí no me habló directamente, no bajó directamente a hablarme, ¿no? Pero sí es verdad de que desde que tomé esos 2 días para pensarlo, no pensarlo, sino orar y que el Señor me hablara, no pasó ni un minuto y ya estaba pensando en el mensaje que iba a dar. Qué mejor manera del Señor hablarme, ¿no? Yo lo vi, por lo menos lo vi yo así, ¿verdad? Entonces doy gracias a los ancianos, a la iglesia, que me den esta oportunidad. Como ha dicho Carlos, llevo aquí desde los 8 años, mi hermano sí lleva desde los 2 años o así, o 3 años, y igual que mis hijas, aquí también han nacido aquí, y entonces es un placer. El Señor tiene sus planes, me refiero a que nos llama cuando Él quiere que le atendamos y que estemos haciendo obra por Él, y no importa la edad, porque mayor era Abraham cuando tuvo a Isaac, ¿no? Muy bien. Como decía, desde que empecé desde que me dijeron de poder dar la palabra, empecé a pensar qué es lo que podía llevaros de la palabra a vosotros en esta mañana. El mensaje va en relación a los 2 últimos mensajes que se han tenido aquí. Jesús, el primero que dio de este año, y luego nuestro hermano José Cisniegas también. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir con eso de que como hemos empezado un nuevo año, estamos haciendo nuevos proyectos, estamos haciendo y pensando en qué hacer este año, qué podemos hacer este nuevo año. No cambia, del día 31 al día 1 no cambia mucho, ¿no? Pero sí es verdad que contamos los días, los meses, los años. Empieza un año y entonces decimos, a ver, ¿qué proyectos quiero? ¿Qué quiero hacer en este año nuevo, no? Y va en relación lo que voy a comentar con eso. El himno que hemos cantado este último, se lo he pedido a Carlos, no le conocemos muy bien, pero dice mucho este himno. Yo, sabéis que Juan 3:16 dicen que es el evangelio en pequeño, ¿no? Es un extracto del evangelio. Pues yo en los himnos, este es el evangelio también en pequeño. ¿Por qué? Porque tiene, si lo habéis, aparte de cantarlo, lo habéis sentido lo que dice, tiene mucha relación también con lo que yo voy a traer en esta mañana. Pues igual que cogemos la Biblia, podemos coger el himnario, por favor, y coger el himno 267 que hemos cantado. El himno 267 que hemos cantado, 267. Lo hemos estado cantando y dice, dad lo mejor al maestro. Ya lo primero que nos está diciendo es que le demos lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Todo, ¿no? No se puede quedar nada atrás. Si le das todo a alguien o a alguien, ya no queda nada atrás. Le estás dando todo, ¿verdad? Luego dice, dale tu vigor y tus fuerzas. Está hablando de cuando eres joven, de cuando tienes esas fuerzas, no desperdiciarlas y sí dárselas al Señor. Qué mejor que a Él, ¿verdad? No escatimes nada. Y luego dice también que sea el móvil de cada acción. Si he dicho antes que pone, dale tus fuerzas, da lo mejor, que no hay nada más que darle, ya luego dice que sea el móvil de cada acción. ¿Qué significa? Que es que no me mueva, no haga,
esté donde esté Dios contigo, que sea todo lo que hagas, sea voluntad de Él. Luego también dice, el himno dice, se dio a sí mismo dejando a un lado el ser Dios. ¿Qué nos está queriendo decir con eso? Él se hizo hombre, Él era Dios, pero se hizo hombre para sentir y podernos ayudar en todas las necesidades que nosotros tenemos cada día, ¿verdad? No sé, a mí por lo menos no me serviría un Dios en el cual no sintiera lo mismo que yo siento. ¿Cómo le voy a pedir yo a un Dios que no sabe cómo es, ¿no? Nosotros cuando vamos a cualquier profesional, ya sea un abogado, sea un médico, ¿a quién queremos ir? Alguien que entienda la enfermedad que tenemos, alguien que sepa de lo que le estamos hablando, ¿no? Pues el Señor se hizo carne, ¿verdad? Y eso nos lo dice en el himno, ¿verdad? Por eso tenemos que practicarlo más y cantarlo más. Pues aquí es donde quiero llevar en esta mañana este pequeño pensamiento para este año que empieza. Lo he basado en ahora sí quiero que abran las Biblias, y lo he basado en el libro de Hechos 20:35. Y también tener en cuenta la lectura que ha hecho Carlos también en Eclesiastés. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 35, le he basado el mensaje en esta mañana. Y el apóstol Pablo dice así, dice, por tanto os digo, no, perdón. Dice, en todo os he enseñado, ¿lo tenemos? Hechos 20, versículo 35, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Nos vamos a quedar con la palabra que dice dar. Pero antes, quiero decir, este mensaje sale también de el grupo de unidad en una comida que tuvimos hace unos domingos. Me pidió que diera un pequeño, un minuto, un pensamiento sobre este versículo. Y claro, di un pensamiento allí en la comida que fue eso, un minuto, pero no fue más porque no daba tiempo a más ni era momento para más, ¿no? Pero yo me quedé con las ganas de sacarle más partido a este versículo que tiene mucha enseñanza. Y entonces empecé a poder desgranar esto para enseñarlo. Entonces, antes quería hacer una pregunta. No me contestéis, al final la voy a volver a hacer. ¿Estamos dispuestos a dar más este año que ha empezado? Tened en mente esta pregunta mientras que expongo la palabra. Es curioso, dice que ninguno de los 4 evangelistas hayan dejado este comentario de Jesús en los evangelios. Si os fijáis, estas palabras que dijo Jesús, aquí Pablo, no las encontramos en el evangelio. ¿Por qué? Pues porque los evangelios no son un diario de lo que hizo el Señor Jesús. O sea, si nosotros leemos el evangelio, no nos pone a tal hora se levantó, desayunó, se fue a ver a Lázaro, no es eso, ¿verdad? Sino que los evangelistas lo que hicieron fue recoger un compendio de toda la parte que interesaba. ¿Eso qué pasó? Es el Espíritu Santo el que le dijo a los evangelistas que plasmaran eso, ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Lo demás no lo necesitábamos. Lo que está aquí en la palabra es lo que necesitamos, ¿verdad? No son un diario, como digo, cronológico, ¿no? Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, versículo 25, nos dice, y hay también muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Qué significa? De que Jesús hizo muchísimas cosas, no solamente en los 3 años y medio. Carlos, en el estudio en esta mañana,
Pues ha estado comentando un dato de a los 12 años, que Jesús, yendo hacia Jerusalén, pues no le encontraban y la familia tuvo que retroceder buscándole y se encontraba en el templo, ¿no? Él estaba en el templo. ¿Qué significa? De que Jesús, no solamente en los 3 años de ministerio, sino en toda su vida, desde que nació, él era Dios encarnado, ¿verdad? Entonces eso se demostraría, no está escrito, pero se demostraría en que no era un hijo normal, vamos a llamarlo entre comillas, ¿verdad? Él era Dios, ¿no? Pero volviendo al versículo principal, Pablo nos dice que Jesús dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Otras traducciones de la Biblia a la palabra bienaventurado, porque a mí la palabra bienaventurado, sí, que conocemos lo que es la palabra bienaventurado, pero a mí me dice menos que otras, ¿no? Otras acepciones que tiene la palabra, ¿no? Y entonces hay otras traducciones que dicen: más bendición tiene, o más dicha, o más feliz es el que da que el que recibe. A mí particularmente me gusta más, perdón, se me seca la boca. Me gusta más la palabra feliz. Si lo traducimos y lo decimos, más feliz es el que da que el que recibe, no lo sentimos más como decimos, ¿quién de aquí no quiere más felicidad? ¿Quién no busca la felicidad? Qué callados estáis, ¿no? ¿Nadie busca la felicidad? Ah, no, pensé, digo, lo mismo soy yo el único que busco ser feliz. No, sabemos que todos buscamos la felicidad, cada uno, y es verdad que muchas veces el mundo la busca de otras maneras muy diferentes que nosotros. El mundo la busca queriendo más dinero, queriendo más coches, viajes, el mundo lo busca por otras partes. Nosotros la buscamos arriba, ¿verdad? La bendición no viene de arriba. Yo pensando en lo que dice el texto, más feliz es el que da. Y yo me puse y digo, vamos a ver, el que da. Voy a ponerlo como en un regalo. Voy a dar un regalo, sea el que sea, ¿no? Pensar en un regalo. No soy más feliz, yo pensándolo, soy más feliz de esa manera. ¿Qué significa? Cuando uno va a dar un regalo a alguien, lo primero que piensa es en la persona. ¿A quién voy a regalar? Ah, pues mira, voy a regalar a fulanito. Y ya empiezas a pensar, si es un hijo, si es tu esposa o tu esposo, ya empiezas a pensar en él. Empieza a pensar, ¿y qué le gusta? ¿Y qué le haría más feliz? ¿Y qué saltaría de alegría con ese regalo? Y empieza a pensar en esa persona, ¿no? Luego te pones a buscarlo y luego lo empaquetas con ese cariño. Y luego, todo eso es un ciclo que estás pasando, que estás siendo ya feliz. ¿Y cuál es no el colmo, sino cuando ya llega, cuando abre el regalo, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando te hace feliz de verdad, que ver la cara de esa persona cuando abre ese regalo que tú le has puesto tanto cariño y abre el regalo y la ves la cara de cómo le ha gustado, ¿verdad? Es diferente a cuando te regalan. Oye, a nadie le amarga con dulce, como se suele decir. Si te hacen un regalo, te gusta, claro que te gusta. Pero, sin embargo, aquí la palabra de Dios tiene razón, ¿no? Que dice, más bienaventurado, más feliz es el que da. ¿Por qué? Porque has pasado por todo ese ciclo de pensar en la persona, de darle ese regalo, ¿verdad? Entonces, lo he visto de esa manera, ¿no? Pero he visto también que este versículo, en muchos predicadores, he visto muchas predicaciones a lo largo de mi vida, que lo utilizan mucho sobre todo para pedir en cuanto al diezmo, para pedir en cuanto a las ofrendas y tal. Hay poco hacia la grandeza que tiene la palabra dar. Y yo, sin embargo, en esta mañana no voy a hablar de eso, al revés. No significa de que no hay que dar al Señor. Ahora mismo estamos utilizando calefacción, luz, esta iglesia hay que limpiarla, este local.
y para eso se necesita dinero, eso es obvio, ¿verdad? Pero yo lo he tomado este dar por otro lado, ¿verdad? Es cierto igual que hablando de dinero, pues habrá gente que esté en el paro, que no le llegue, que me diga, Rafa, a mí no me llega para poder dar, ¿no? En temas monetarios, ¿no? Pero sin embargo, si te digo que tienes un tiempo precioso para dar, ¿qué me dirías? Tenemos tiempo todos, ¿verdad? En más o en menos, pero tenemos tiempo, ¿verdad? Por eso ha sido el pedirle la lectura de que todo tiene su tiempo. Como dijo el sabio Salomón, ¿no? Todos tenemos un precioso tiempo y que a veces lo malgastamos no poniéndole valor a ese tiempo, ¿no? Y malgastándolos en redes sociales, televisión, o etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando ese tiempo precioso le podíamos aprovechar para muchas otras cosas, ¿verdad? Como he dicho, conocemos, porque también se ha leído aquí, lo que ha dicho, lo que ha leído en Eclesiastés y dijo Salomón, ¿no? Que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere, ojo, no está diciendo todo lo que se puede, está diciendo todo lo que se quiere, debajo del cielo tiene su hora. ¿Qué significa? De que no tiene que por qué ser instantáneo, es decir, tiene que ser ya. Pero sí es verdad que Dios nos concede un tiempo, sea de más o de menos años, y en todos esos años, si lo aprovechamos, todo tiene su tiempo, ¿verdad? No vamos a tener excusa cuando el gran juez, que es nuestro Señor, nos llame, nos pida cuentas y nos diga, ¿qué has hecho con tu tiempo? Ah, no, yo no he tenido tiempo. No, ahí no le vamos a poder negar, porque igual que vemos aquí los signos, nos va a pasar una película de cada una de nuestra vida, nos va a decir, mira, vamos a ver, tú no tenías tiempo y este tiempo que has desaprovechado aquí, ¿qué es? Jesús estaba disponible siempre para dar, como se suele decir y decimos muchas veces, 24/7, o lo que es igual, siempre, en todo momento. Jesús estaba dispuesto a dar, ¿verdad? Dar, o dicho de otra manera, para darse a los demás. Jesús tuvo tiempo para amar, porque Él es amor. Tuvo tiempo para plantar su reino, que es para lo que Él había venido. También tuvo tiempo para curar, para sanar, tanto física como espiritualmente. Tuvo tiempo para edificar lo que otros habían destruido, ¿no? Y estaban destruyendo. Tuvo tiempo para llorar. Lo hizo con su amigo Lázaro y cuando entró también en Jerusalén. También esto, y no está escrito, pero yo lo creo, por lo menos yo lo creo, que tuvo tiempo para bailar, como hemos leído en Salomón. El pueblo judío era un pueblo que cantaba y bailaba, todos lo sabemos, ¿no? Y Jesús estuvo en unas bodas, y no me imagino yo a Jesús sentado allí en un rincón mientras todos bailaban, ¿verdad? Entonces Jesús tuvo que acomodarse a su pueblo también y a todo lo que hacía, ¿verdad? Tuvo tiempo para abrazar, recordamos cuando tomó los niños también en sus brazos. Por supuesto, tuvo tiempo para hablar y para enseñar, ¿no? Eso tenemos los evangelios repletos, ¿no? En las enseñanzas, como buen maestro que era. También tuvo tiempo para callar, o para reflexionar, o para orar, para estar a solas con el Padre. Nos dice en Lucas 5:16, pero él se retiraba a lugares solitarios para orar. Lo tenía por costumbre, cuando anochecía, irse al monte a orar. En este tiempo que estamos hablando entra este versículo también, ¿no? Porque es más feliz el que da que el que recibe. Y lo repito de nuevo, hoy es hora y tiempo para dar amor, para dar cariño, para dar consuelo, para dar consejo. No lo dejemos para mañana.
Imaginaros todo lo que se puede hacer y dar con este precioso tiempo que Dios nos está concediendo. Yo sé que muchos hermanos y hermanas de esta congregación están dando su tiempo libre, ¿no? Para dar, para llevar amor a los que están sufriendo por la enfermedad o por las personas y hermanos que están en soledad también. Hay muchas formas de dar, pero la primordial es darle tiempo a Dios. Eso es lo primordial de un cristiano. Y entonces la pregunta que hago es, ¿leemos la palabra de Dios a diario? Si no lo hacemos, es como estar sin comer, sin alimentarnos. Nos vamos debilitando día a día. Dedicamos un tiempo también a orar y hablar con quien es nuestro Padre y por la Iglesia, orar por nosotros, por nuestra familia, por la Iglesia. Le damos alabanza, cantamos himnos para rendirle culto. Sé que estarás pensando, no tengo tiempo para tanto. El tiempo, como se suele decir, que es oro, ¿no? Pues ese oro hay que cuidarlo, no va nadie por ahí tirando el oro, ¿no? ¿Alguien de vosotros tiráis el oro? No, lo guardáis, ¿no? Pues el tiempo es oro, ¿verdad? Pero te voy a decir algo de parte del Señor Jesucristo. Él nos dice que al que da es bienaventurado, o más, mejor dicho, como he dicho antes, es más feliz el que da que el que recibe. Y como he dicho antes también, ¿hay alguien que no quiera ser feliz? Pues aquí tenemos la receta. ¿Cuántos vamos a YouTube para cuando vamos a hacer una comida? Yo por lo menos me cojo 3 o 4, el móvil, la tablet, no sé qué, luego no hago nada de lo que veo. Pero voy buscando una receta, ¿no? Voy buscando una receta que me diga los pasos a dar, ¿no? Pues aquí tenemos una receta del Señor. Él no nos engaña. Nos dice, ¿queremos ser felices? Pues vamos a dar cariño, amor, vamos a dar todo lo que tenemos de nosotros, ¿verdad? Vemos que el mundo busca la felicidad por otros lados, como he comentado también antes, sea el juego, las pasiones, el alcohol, el dinero, el poder. Y todo esto al final, ¿qué lleva? Lleva a la decepción, al desencanto y no a la felicidad, precisamente, que es la que buscan, ¿verdad? Pues Dios ha dejado, y repito, ha dejado la fórmula, más feliz es el que da. Y aquí Dios no se está refiriendo a una emoción o a una felicidad pasajera, sino a una situación de plenitud, a una situación de largo alcance. No es solamente para un momento como lo pueda dar el alcohol, sí, eso dicen, que da la felicidad, o las drogas, pero eso ¿qué dura? Nada, ¿no? Dura un momento, voy a ser feliz y después ¿qué? Lo que te trae, ¿qué es? Ruina para la persona y ruina para la familia y para todos, ¿verdad? Dios cuando dice algo que es bueno para nosotros, y aquí tenemos, como digo, la receta para ponerla en práctica. Yo os reto a probarlo. Muchos de vosotros lo estáis viviendo en primera persona y preguntarles cómo se sienten después de haber empleado su tiempo en visitando un enfermo o una simple llamada, un WhatsApp, cualquier cosa de esa. Todo eso da mucho más felicidad que todo lo que nos ofrece el mundo. Veamos algunos ejemplos que nos da la Biblia para dar y ser felices. En Proverbios 29:17 nos dice que corregir a nuestros hijos es motivo de alegría. Hombre, yo creo que a los hijos dirán ahora todo lo contrario. Empezarán a decir que me corrijan a mí. Pues es bueno. ¿Por qué? Porque el hijo es comparado como si fuera una planta, ¿no? Un arbolito. Y si ese arbolito, el que cuida ese arbolito, no le pone una guía para que el arbolito siga recto, al final se van a quejar todos, ¿no? Se va a quejar el árbol porque le duele por estar así y el padre porque ve un árbol totalmente torcido, ¿verdad? Pues los hijos son igual. Y dice el proverbio, dice, corrige al hijo y te dará descanso
y te dará alegría en tu alma. ¿Por qué? Porque vas a ver los frutos después de haberle corregido y llevado en el camino correcto, ¿verdad? Salomón, que era sabio, y también nos dice en Proverbios 11:24, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Aquí nos habla de dar al que necesita para alimentarse, ¿verdad? De saciarle. El apóstol Pablo también nos enseña en este versículo, dirigiéndose a los ancianos de la iglesia de Mileto, el que hemos leído, y nos dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. La mejor predicación que puede haber en una persona es ser ejemplo. No hay mejor enseñanza que esa. Yo puedo aquí decir todo lo que sea, me estáis escuchando y qué bonito, ¿no? Pero lo mejor es que luego me veáis, que a mí o a cualquiera que predique, que veáis que eso que dice y que se ajusta a la palabra del Señor, se hace. Ese es el mejor ejemplo. Un ejemplo práctico, desde la familia. ¿Cómo puedes tú llevar a un niño y decirle no fumes si el primero que está fumando eres tú en tu casa? Y eso yo lo he visto así. Oye, niño, no bebas, que eso es malo. Oye, niño, no fumes, cuando ya son mayorcitos o tal. Y el padre está aquí fumando. ¿No recordáis? Yo es que soy muy viejo. ¿No recordáis cuando íbamos al médico hace años atrás? Hoy no, uy, por favor, hoy no. Pero ¿recordáis que entrábamos a la consulta del médico y estaba el médico así fumando y llenando toda la consulta de humo? ¿Qué ejemplo nos daba un médico? Cuando era malo fumar, ¿no? Pues eso no beneficiaba. Pues eso predica más de un médico, de un padre, de quien sea, predica más el no hacerlo que el que te lo digan, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué nos quiere decir Pablo? Que trabajar para los demás, porque como dice, trabajando así, dice Pablo en este versículo, ¿no? Dice, en todos os he enseñado que trabajando así, para los demás, para el bienestar del prójimo, trabajar en todos los conceptos, como hemos dicho, dar tiempo, dar amor, dar compañía, dar consejo, esto es dar ejemplo también a otros. Otra manera de dar es honra. El que honra a su prójimo está honrando a Dios mismo. Y Dios es el que recompensa. Dar honra no conlleva más trabajo, ¿verdad? En muchas ocasiones no es el cuánto se hace, sino el cómo lo hacemos. Yo no sé si voy a tener que decir como Juan, que me voy a tener que dejar 10 hojas sin... Y sin embargo, cuando uno está preparando el mensaje, dice, voy a tardar 10 minutos, no me va a dar para más de 10 minutos. ¿Tengo más tiempo, Jesús? Todos podemos hacerlo, desde los más jóvenes hasta los más ancianos. Hay una persona aquí que está sentada en el banco ahora mismo, mayor, que la voy a poner como ejemplo, no voy a dar su nombre, pero que un día charlando con ella, tomando un café, me dijo, Rafa, yo no sé predicar, yo no sé ponerme en público para hablar de la palabra de Dios. Y pero eso sí, cuando hago mi devocional, cuando oro al Señor todas las mañanas, dice, siempre le digo esto, Señor, ponme a alguien para que yo pueda una conversación y llevarle a Cristo. Qué bonito ejemplo, ¿verdad? Si todos lo hiciéramos así, yo creo que no entrábamos en la iglesia. Pablo nos dice, como digo, que nos ha enseñado trabajando así, de esa manera. Pero nuestro ejemplo a seguir, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Igual que era el del apóstol Pablo. Como he dicho antes, solamente tenemos una parte de lo que Jesús hizo en los 3 años y medio de su ministerio. Y por supuesto no tenemos ni la 10ª parte de todo lo que hizo. Pero con lo escrito por los evangelistas, en cuanto a los evangelios de Jesús, de lo que hizo en su ministerio, de los 3 años y medio, es más que suficiente para tomar ejemplo de imitarle. Solamente voy a leer unos textos donde vemos a Jesús dando para que cada uno de nosotros y en nuestras posibilidades
podamos imitarlo. Y lo primero que Jesús nos da es amor. Dice en Juan 13:34, amaros los unos a los otros como yo os he amado. ¿Quién de nosotros está impedido o no tiene tiempo para dar amor a su prójimo? Eso no necesita y no requiere tiempo, ¿verdad? Para amar a las personas. Jesús nos da descanso y paz. Dice también la palabra, dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Nosotros también podemos llevar paz al que no la tiene. ¿Cuántas personas conocemos que están sin paz? Y podemos ayudarlas. También Jesús nos enseña que podemos dar abrazos, dar besos. Lucas 15:20, en la parábola del hijo pródigo, vemos que el padre se conmueve al ver al hijo de nuevo y dice así el texto. El padre se conmovió al verle y corrió a su encuentro y lo abrazó y lo cubrió de besos. ¿Ya estáis pensando en alguna persona que queráis abrazar y darle besos? Sigue Jesús amando y dando amor, ahora por medio de un leproso. Y en Mateo 8:2-3 nos dice, Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Hay personas que necesitan que les cojamos de la mano y que le digamos, Jesús te ama y yo también. Vemos que Jesús daba abrazos a los niños, los abrazaba y los bendecía, poniéndole las manos sobre ellos. Hagamos lo mismo. Los niños también necesitan que los abracemos y que los queramos, ¿verdad? Jesús también nos da el perdón. Continuamente le pedimos, ¿no? Y la mujer, ¿qué le dijo a la mujer adúltera? Dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. El perdón nos lo da cada vez que vamos a Él, ¿verdad? Otra forma que hay también de dar es perdón hacia nuestro prójimo. Estemos en paz y perdonando y estaremos doblemente felices. Jesús también dio de comer a multitudes. Dice así también la palabra, tomó los panes, los bendijo y todos comieron hasta saciarse. También tengamos en nuestra mesa siempre un plato de comida para todo aquel que lo necesite. Jesús dio y sigue dándonos paz. Él dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Tengamos en paz nuestro corazón para ofrecérsela también a los demás. Si no empezamos dándonos paz a nosotros mismos, no podremos tampoco dar la paz también a otros, ¿verdad? Jesús dio también compasión. Dice el texto también bíblico que dice, al ver la gente, las multitudes, se compadeció de ellas. Fue cuando les dio de comer, ¿no? A 5.000 personas. El escritor y novelista ruso León Tolstói dijo, no hay más que un modo de ser felices. Dice, vivir para los demás. Y yo estoy totalmente de acuerdo, pero creo que le faltó de rematar la frase, ¿no? Creo que tenía que haber dicho, teniendo a Cristo Jesús en su vida, ¿verdad? Ajá. Pero ¿quién lo supera? Quien lo supera es nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesús tuvo la bondad de darse a sí mismo, como hemos cantado en el cántico, ¿no? Para el perdón de nuestros pecados. Nadie se puede igualar. Juan nos dijo, por medio de Jesús dijo esto, y Juan lo plasmó en el capítulo 15, versículo 13. Dice, nadie muestra más amor que el que da su vida por los amigos. Como he dicho antes, este León Tolstói dice vivir. No hay un modo mejor de ser felices que vivir para los demás. Jesucristo va más lejos. Jesucristo dice de que nadie muestra más amor que quien da su vida. Dar la vida no es morir, ya vino Él para morir por nosotros. Dar la vida es hacer todo lo que necesite esa persona, dar todo lo que nosotros tenemos para poder darle. Voy a poner un ejemplo, creo que todos conocemos la historia de Ana, la esposa de Elcana. ¿Os suena? ¿Sí? Brevemente, ella era estéril, no podía tener, en esos tiempos
no tener un hijo, una mujer, era un concepto, la tenían en un concepto inferior. De hecho, Elcana tenía 2 esposas, en ese tiempo se permitía, y entonces la otra esposa de Elcana tenía hijos, y entonces la ninguneaban. Entonces, ella sufría mucho y ella oraba al Señor, y cada vez que iban al templo ella se ponía a orar pidiéndole un hijo. El Señor se lo concedió, y la oración de Ana era esta. Dice: y si diereis un hijo varón a tu sierva, yo lo dedicaré, y ese dedicar es yo lo daré, estamos hablando de dar, yo lo daré a Jehová todos los días de su vida. Aquí vemos, o veo yo, uno de los actos más sublimes para una madre, ¿no? Dar un hijo, dar un hijo, aunque se le fuera a dar al Señor, pero ella se iba a quedar sin él, se lo iba a dar al templo. Y ella, pensaré que ella había sido estéril, ella había tenido un único hijo, era su único hijo que iba a entregar al Señor, ¿no? Y en Samuel 1:24 al 28 dice, he cogido varias partes de esos versículos, y dice: y después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Por ese niño oraba, y Jehová me lo dio y me dio lo que pedí. Yo después lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. ¿Sabéis cuántos años tenía el niño cuando lo dio al templo? Pues tenía entre 2 añitos, de 2 a 3 añitos, que era cuando les destetaban. Imaginaros una madre que había sido estéril, había llorado muchísimo, había rogado al Señor por ese niño, el Señor se lo da, y a los 3 años se queda sin él. Se queda sin él, me refiero, porque lo da, lo entrega, pero fue más su amor al Señor en cumplir también la promesa que le había hecho, y ella lo entregó, lo dio. Qué amor, ¿verdad? Más grande, ¿no? Dios hizo lo mismo entregando a su único hijo, ¿no? Tenemos que tenerlo en cuenta para nuestra salvación. Otro ejemplo. Otro ejemplo de dar es Zaqueo. Zaqueo, también conocéis la historia, ¿no?, de Zaqueo. Zaqueo buscó a Jesús, se subió a un árbol porque él era pequeño, lo encontró, Jesús le llamó, le lleva a su casa para comer con él. ¿Y qué conversación tendrían? ¿Qué conversación tendrían para un cobrador de impuestos, que era un corrupto, porque él mismo dijo que había cogido impuestos indebidos, para cuando él confiesa y le dice a Jesús que iba a dar cuadruplicado todo lo que había cogido de más? Qué manera de dar, ¿eh? ¿Qué le diría a Jesús? ¿Qué sentiría él para él tener ese sentimiento de decir: te sigo, Señor, y doy todo lo que he hecho mal, ¿verdad? Otro ejemplo sería Pedro y Juan, ¿no?, cuando se dirigieron al templo y se encuentran con un hombre cojo. ¿Os acordáis? Pedía limosna y que le dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Es una manera de dar sanidad, ¿verdad? Hoy os voy a dar un dato curioso, y lo aprendí esta semana indagando sobre este mensaje. En la Biblia la palabra orar es usada más de 350 veces. La palabra amor es utilizada más de 700 veces. Pero la palabra dar, en el concepto que estamos hablando, no el dar de todo, darnos de uno mismo. Habla la palabra de Dios más de 2000 veces. O sea, esto me da a mí, por lo menos, me da un de que esa importancia que tiene el darse. ¿Por qué? Yo lo veo muy sencillo. Si uno se da a sí mismo, lo otro viene seguido, ¿no? El amor, el orar, va implícito, ¿verdad? Pero lo primero es darse, ¿verdad? Como lo hizo el Señor Jesucristo. Yo he puesto en esta mañana, y sacadas de la palabra de Dios, muchas formas y maneras de dar. Tú puedes elegir una, varias, todas.
Y para que te las lleves más frescas y recientes, te las voy a recordar muy brevemente. ¿Qué podemos dar? Pues lo primero y primordial es dar lo mejor al maestro, como lo que hemos cantado, ¿no? Podemos dar sanación, curar heridas, ¿no? Curar heridas. Podemos dar abrazos, podemos dar cariño, podemos dar ternura, podemos dar un pequeño gesto, también podemos dar enseñanza, hemos dicho, podemos dar consejos, compañía, alabanza a nuestro Dios, podemos dar corrección a nuestros hijos, o a un hermano o amigo que lo necesite, dar honra a nuestros mayores que tanto nos han aconsejado y ayudado y dado ejemplo. Todos estos detalles son los que marcan las diferencias para bendecir y ser bendecidos, en una palabra, para ser felices. Todos, y sobre todo para dar ejemplo, ¿no? Y luz ante el mundo que no conoce la palabra de Dios. He rescatado esta frase de alguien que dijo: nadie se ha vuelto jamás pobre por dar demasiado. Y os cuento una anécdota real para concluir. En la India, en un tren que iba de Delhi hasta Denfur, el tren iba hasta los topes de gente. Conocéis, ¿no? Por la televisión cómo van los trenes en la India, ¿no? Y iba hasta arriba, hasta los techos, ¿no? Y un turista vio que uno de los hombres que colgaban de las puertas, que iban abiertas, se le salió una zapatilla y se le cayó. Y al instante, y sin pensarlo, el hombre agarró la otra zapatilla y la tiró lo más rápido posible. El hombre había tirado la otra zapatilla para que la persona que se encontrase con la primera podría disfrutar de las dos que él ya no iba a poder, disfrutar, porque a él una sola no le servía y al que la encontrara tampoco. Aquí vemos que este acto de generosidad fue un acto reflejo de dar, ¿verdad? Y pensar en el bien que le haría a la otra persona. Me devuelvo a la pregunta que les dije al principio. Y la pregunta en esta mañana es: ¿tienes algo que dar en el 2026? Amén. Si ya estás dando, ¿estás dispuesto a dar más? Amén. En este año que ha empezado, pues tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor lo bendiga. Amén.